Muchísimas gracias a todos. Vamos a tener un tema muy interesante y es una pregunta. Hoy hablamos de algo que que siempre va a ser una gran polémica, pero como nosotros nos vamos es a la palabra nos va a dar luces en esta mañana. Y el título de nuestra reflexión, el título de nuestra enseñanza en el día de hoy es ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? Vamos a orar para que Dios nos dé luces. Señor, a través de esta pregunta, ¿cuál es la verdadera religión? Queremos que tú nos dirijas, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, nosotros sabemos que hay millones de religiones. Mientras que nosotros estamos aquí reunidos, en el mundo nacen más religiones y subdivisiones, ¿no? Ahora digamos, aquí hay una religión y no todos, por ejemplo, decimos musulmanes. Y nosotros, los musulmanes son violentos, se ponen bombas, son locos todos, pero todos los musulmanes no son así. Son ramas. Dentro de los musulmanes hay ramas, ¿cierto? Hay los que son totalmente antisemitas, que quieren destruir al pueblo de Israel. Hay unos que son radicales, hay otros que son ortodoxos, hay otros que, bueno, hay cantidad. Hay unos que toman parte del Corán, que es el que manejan ellos, y algunos lo toman literalmente. Bueno, dentro del nomás estamos hablando de los musulmanes, pero también hablamos de los hinduistas, de los budistas, de una cantidad de religiones. También hablamos de religiones que aparentemente siguen a Cristo. Entonces conocemos varias religiones de esas, ¿cierto? Los cristianos, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, bueno, cantidad de ramas aún dentro de los mismos cristianos, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, si hay tantas religiones, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera religión realmente? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen. De hecho, yo me la hice también. Entonces a mí desde pequeño yo me levanté en la religión católica. Y alguna vez dije, es que la religión católica es la verdadera. Es la religión. Las otras son... Yo me quedé con eso. Yo desde pequeñito me enseñaron y a mí me enseñaron clases de religión. Y la religión fundamentalmente era la religión católica, ¿no? Entonces me enseñaban los sacramentos, las diferentes cosas que nos enseñaban ahí. Y bueno, que fuéramos a los santuarios, que íbamos a los santuarios, que si hacíamos esto, que si hacíamos lo otro, que si hacíamos buenas obras, entonces teníamos la benevolencia de Dios. Bueno, esta mañana también estábamos hablando de eso, y como yo también creí eso y mi conciencia como que siempre en la semana se me alborotaba mi conciencia los domingos y yo dije, esta semana como que yo pequé mucho, entonces tengo que ir a misa. y a veces iba a misa y entonces como que salía y wow, ya, listo, cambié conciencia, entonces como que tengo mi salvoconducto para hacer lo que se me dé la gana el resto de semana, porque ya fui a misa. Y bueno, esa es una concepción de una mente religiosa que no ha sido renovada por el Espíritu, que no ha sido renovada por el Señor, pero eso lo vamos a ver precisamente en el día de hoy. Bueno, ¿qué es la religión? ¿Qué es la religión? ¿Qué nos dice el diccionario? Si usted toma un diccionario, ¿qué le dice que es la religión? Bueno, allí nos dice que es un conjunto de creencias humanas acerca de comportamientos y ceremonias normalmente para alcanzar la benevolencia o el beneplácito de Dios. Ahora, en este momento tenemos algo bien curioso, porque resulta que esto ha venido cambiando al transcurrir los años. Ahora la religión no solamente que es el conjunto de creencias humanas acerca del comportamiento y ceremonias normalmente para alcanzar el beneplácito de Dios, o de un Dios mejor, de un Dios, porque tenemos que tirar las comillitas a eso, si es verdaderamente Dios o no es verdaderamente Dios, sino también el beneplácito de nosotros mismos. Si a mí me preguntan cuál es la religión que más abunda en este momento, yo indiscutiblemente tengo que decir que es el humanismo. Es el humanismo. Y usted lo puede ver muy claramente.
En los países de todo el mundo cada vez se está exaltando más al hombre. Y casi ni se habla de Dios ya. Se exalta al hombre. Entonces se dicen cosas como que tú tienes que tener desarrollo de tu libre personalidad. Y como tú tienes que tener desarrollo de tu libre personalidad, tú, mujer, tienes derecho a abortar cuando quieras. Tú tienes derecho a abortar. Tú, joven, tienes derecho a consumir drogas, porque eso es parte del desarrollo de la libre personalidad. Tú tienes derecho a elegir si eres hombre o mujer, no importa lo que hayas nacido. Eso dice la sociedad ahora, y esa es la religión que más abunda en este momento. Y se llama el humanismo, y se llama simplemente satisfacer los deseos aún más perversos del hombre. No importa. Es decir, yo vivo como a mí se me dé la gana. Esa es la religión que más abunda ahorita, es el humanismo. Pero nosotros sabemos que hay muchas religiones, como decíamos. Los budistas, los musulmanes, los hindúes, los mahometanos, hay una cantidad de religiones grandes y otras muy pequeñas, como que lo que están. Pero hay un tema muy interesante con el tema de religión, porque esos comportamientos y ceremonias normalmente alcanzan un beneplácito, en este caso, de Dios, un Dios pequeñito, un Dios que no es el Dios que nosotros sabemos que existe, sino un Dios el cual ellos también muchas veces han inventado. Esa es la religión también inventa dioses. El mayor invento de los dioses están en las religiones. También sabemos que su origen es el hombre. Si usted pone a mirar, por ejemplo, dónde nació tal religión, lo relaciona con un hombre. Los musulmanes tienen relación con Mahoma, que era un profeta. Los budistas tienen relación con Buda, que también fue un hombre. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la religión católica, sabemos que el centro de la religión católica es el Papa. Y dicen que fue Pedro, pero realmente eso no es así. Pero bueno, dicen que el origen es Pedro, un apóstol. Pero también dicen que es el Papa. Bueno, ahí tiene su origen. Todas las religiones tienen un origen humano. O sea, hay un hombre que es la cabeza, que es el líder. Ahora, ese hombre que es la cabeza y que es líder también tiene sus propias reglas y sus propias normas. Y se rige por un grupo de personas a su alrededor, las cuales comienzan a manipular, comienzan a tener una serie de creencias que van cambiando. O sea, son cambiables. Estas creencias de las religiones son cambiables. Cambian. Por ejemplo, nosotros sabemos que los testigos de Jehová han dicho durante muchos años que la segunda llegada de Jesucristo fue tal fecha y después tal fecha. Ellos vinieron cambiando y ya cuando se dieron cuenta que Jesucristo no había regresado por segunda vez, entonces decidieron no profetizar acerca más del tema y comenzaron a decir que ya él había llegado y que estaba en Brooklyn, en Nueva York, y que estaba ahí y que le había hecho una mansión y esa mansión era exclusivamente para los que estaban ahí, los más cercanos de los testigos de Jehová. Y allá están en Brooklyn, en una mansión, esos hombres. Eso es lo que hacen las religiones, manipulan a las personas. A veces nosotros decimos, uy, pero qué tontería, ¿la gente cree eso? Pues sí, la gente cree eso. Porque las religiones manipulan a las personas. Manipulan el cerebro. Tú cuando menos piensas estás involucrado. Y tú dices, yo la llegué aquí. Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Te manipulan con su charlatería, con sus dogmas, generalmente son personas muy estudiadas, personas que han estudiado, ¿no? Los que dirigen allí no son personas que han estudiado para manipular a las personas. Las manipulan. La religión manipula a la gente. Y la religión también tiene su fin, es el placer. ¿Cuál es el fin de una religión? Pues es el placer, la felicidad y una salvación. La religión humanista, que es la que nosotros estamos viviendo, ¿cuál es el fin de ese humanismo? Es el placer. El placer. Entonces el humanismo dice, bueno, no importa lo que hagas, si sientes placer con lo que haces y te sientes bien, hazlo. Esa es la filosofía del humanismo.
También sabemos que hay muchas otras religiones que hablan acerca de ese fin, y algunos hablan de la salvación. Dicen, por ejemplo, nosotros vemos en la religión tradicional que si tú haces buenas obras, vas a ser salvo por hacer buenas obras, por hacer cosas buenas. La religión siempre tiende a hacer cosas buenas, cosas que agraden a Dios, pero son cosas humanas. ¿Se acuerdan que en anteriores domingos habíamos hablado sobre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? ¿Se acuerdan? Bueno, eso hace la religión. Nosotros sabemos que Caín obró conforme a lo que dice la religión. Él le llevó de los frutos de lo mejor, pero eran frutos humanos porque eran frutos cosechados con sus manos y se los ofrendó a Dios, y el Señor no se agradó de eso. Pero Abel le ofrendó un carnero, un animalito. El Señor lo había creado y lo sacrificó. Y sin derramamiento de sangre dice la Biblia que no hay remisión de pecados, y él entendió claramente que no eran las obras que él hacía, sino era Dios mismo el que daba la salvación. ¿Sí ven la diferencia? La primera religión, ¿saben quién la restauró? El mismo Adán. El mismo Adán, cuando que sus propios méritos quiso decir, no, la mujer que tú me diste, ella fue la que, cuando el Señor lo confrontó, cuando él pecó, entonces en vez de asumir su rol y su responsabilidad, él le echó la culpa a su mujer. Ahí está, como siempre dice aquí, claro. Pero eso es así, lo que hace es justificar el humanismo. Yo soy un ser humano común y corriente, y esta mujer me dijo, fíjense que ese es el humanismo, y ese es un tipo de religión también, ¿sí se dan cuenta? Bueno, las religiones abundan por todo lado. Donde quiera que usted esté, abundan las religiones, todo tipo de religiones. Pero el fin de esta es el placer, la felicidad o la salvación. Vamos a mirar algunas referencias, porque hay personas que dicen, pero la Biblia habla de religión. Entonces, a mí ese término siempre lo tengo así. Y yo digo, sí, pero ¿cómo es que habla la Biblia de religión? Vamos a ver en algunos textos bíblicos donde la Biblia efectivamente habla del término religión. ¿Y a qué se refiere exactamente eso? Vamos a Santiago, por ejemplo, vamos a tomar Santiago. Si no lo tienen ahí, después lo pueden buscar. Santiago 1, 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales vana. La religión pura y sin mancha es mácula delante de Dios, y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué dice Santiago 1, 26 y 27? Y ahí habla de la palabra religión. Bien, tenemos que mirar cuál es el origen de esa palabra. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Y la palabra religión que se usa aquí es obnokios. Obnokios. ¿Qué significa dar reverencia? O significa dar adoración. Entonces, realmente, si nosotros vamos al original, esa palabra religión en la Biblia significa la manera como yo adoro a Dios, la manera como yo le doy reverencia a Dios. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, en el versículo 27, le cambiamos la palabra religión por el original, que es dar reverencia o dar la gloria a Dios. Dice, cuando tú le das la gloria a Dios, tienes que hacer cosas como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarte sin mancha del mundo. Dice, la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios. O sea, lo que quiere decir es, cuando tú quieres guardarte y darle la gloria al Señor, adorar a Dios, que es el original, tienes que hacer esto. Cosas como que, estar pendiente de las viudas, que en esa época eran muchas. Muchos hombres habían muerto y había mucha mujer viuda, y la iglesia tenía que tomarla y tenía que sustentarla y tenía que apoyarla. Y también dice que tenía que guardarse sin mancha del mundo. Y habla así en que ahí habla no de las cosas que tiene que hacer uno en realidad, sino realmente como Dios tiene que obrar en nuestras vidas.
Por ejemplo, si una persona es generosa, no es generosa por sí misma, sino ¿por qué? Porque adora al Señor. Resulta que hay una gran diferencia entre lo que nosotros conocemos como religión en este momento y lo que quiere decir aquí. Significa que nosotros lo hacemos todo para glorificar a Dios, como hijos de Dios. Pero una persona que tiene una religión, las religiones no quieren adorar a Dios, sino quieren ¿qué? Adorarse a sí mismos. O quieren ser promovidos, o quieren ser exaltados, o quieren que la gente los vea. Una de las características de la religión es esa, que el hombre sea exaltado. ¡Ay, tan bueno! Yo conocí una persona que llevaba chocolate en el 20 de julio, que es un sector de una iglesia católica que se llama el Divino Niño. Entonces allá llevaba una serie de chocolates, pan y todo, pero eso sí, llegaba y te iba por todo el centro de la iglesia. Y llegaba ya con su cajada y la ponía así. ¿Ustedes creen que realmente esa persona está haciéndolo? No, simplemente lo está haciendo para que la gente los mire, los admire y todo. Y ese tipo, las religiones tienden a eso, a exaltar al hombre, no a Dios. Pues las obras eso es lo que hacen, ¿no? En esto, o sea que en referencia a lo que dice la religión aquí en Santiago 1, 26 y 27, habla de una relación. Fíjense que no habla de religión como lo conocemos ahora, sino una relación que te lleva a adorar a Dios haciendo cosas que agradan a Dios, como visitar a las viudas, estar pendiente de los huérfanos y también ayudarles, como guardarnos sin mancha para el mundo. Eso es. O sea que no es como la conocemos ahora. También hay unas referencias en Hechos 25:19 y Hechos 26:5. Tanto en Hechos 25:19 como en Hechos 26:5, no lo vamos a leer, se hace referencia a una religión, la religión que practicaban los judíos, que ese sí era un tipo de religión, porque era una serie de dogmas que hacían ellos simplemente para ser vistos por los demás. Nosotros sabemos cómo Dios trató a los fariseos. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí, trató a los fariseos de una manera muy especial. ¿Se acuerdan qué les dijo? Sepulcros blanqueados, les dijo víboras, les dijo mentirosos, les dijo vuestro padre es el mismo Satanás. Les dijo a quienes, a los fariseos de esa época, porque ellos seguían una religión, una tradición de hombres, pero habían olvidado lo más importante que era la relación con el Señor. Yo no tenía una relación. Por eso el Señor Jesucristo también decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es que eso es lo que hace la religión. Adorar aparentemente a Dios de labios, pero el corazón está muy lejos de Dios. Eso hace la religión. La religión es una fachada. La religión lo que muestra es realmente, esconde lo que hay detrás del telón, como dicen. La suciedad, lo malo, lo despreciable, el pecado del hombre. La religión esconde eso. Es que la religión, eso es una fachada. Por eso cuando nosotros decimos cuál es la verdadera religión, tenemos que decir ninguna. Todas son falsas. Las religiones son una falsedad. Porque las religiones son lo que simplemente tratan es de tapar, de esconder. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en algunas casas, cuando hay alfombras, ¿no? Y entonces hay personas que llega la visita, ¿no? Llegó la visita, ¿qué hacemos? Está sucio. Entonces comienzan a barrer rápido. Y como, ¿qué hacemos? ¿Dónde cogamos la basura? ¿No? Entonces, hacemos así, levantamos la alfombra y colocamos la basura dentro de la alfombra y ya, ahora sí, ahora. Porque no tenemos tiempo de botar la basura, sino que la escondemos debajo de la alfombra. Pero usted levanta esa alfombra y verá que está todo el mundo así. ¿Saben que la religión es muy parecida? Muestra una fachada. Las religiones, todo tipo de religiones muestran una fachada. Todo tipo de religiones. Es increíble, pero es así. Y lo muestran a través de muchas cosas. Por ejemplo, a través de las buenas obras. En este tiempo, por ejemplo, que Colombia está viviendo tantas situaciones complejas,
por la muerte de estas personas a manos del policía. Entonces ahí sale la religión a relucir y comienza a decir, la religión dice eso, aquí están los buenos y aquí están los malos. Claro, yo estoy aquí, en los buenos. Y como estoy aquí en los buenos, yo tengo derecho a juzgar. Entonces se levanta gente diciendo, uy, es que los policías, es lo peor de lo peor. Y otros dicen, uy, es que esos chinos rebeldes, con razón, se lo merecen. Y otros juzgan aquí, y otros juzgan allá, y otros juzgan allá. Eso hace la religión. Y la persona que juzga, no, es así. No, yo soy bueno, yo tengo derecho a juzgar. Lo que no saben es que cuando están juzgando, hay otros deditos que los están juzgando a ellos también. Ahí está. Y eso hace la religión. ¿Saben por qué a la gente le gusta tanto la religión? Por una sencilla razón. Porque la religión te vuelve bueno a ti y malo a los demás. Entonces yo estoy en un lugar seguro. Y como estoy en un lugar seguro, también puedo juzgar a los demás. Las religiones son realmente nefastas. Hacen daño. Y la gente no se da cuenta. No, y hay gente que usa la Biblia para seguir una religión. La manipula a su conveniencia. Y la gente dice, no, pero es que allá ven la Biblia. Allá leen la Biblia. Yo he visto. Pero, ¿saben? Hay que escudriñar un poco más. Si realmente sí están compartiendo la palabra de Dios. O simplemente están manipulando la Biblia a su conveniencia. Una de las características también es que recordemos que hay muchas personas que se dicen líderes, cristianos inclusive, que están ahí, pero usted ni siquiera tiene acceso a ellos. Esos hombres andan en carros tan lujosos. Estos hombres y estas mujeres inclusive andan con guardaespaldas. Usted no tiene acceso a ellos. Nunca lo va a tener. Al pastor, a lo mejor es que necesita una consejería. Claro, con supuesto. Dígale a la secretaria que le dé una cita. Y por ahí yo creo que en 2 meses ya la puedo atender con mucho gusto. Ahorita, pastor, es que ya me voy a suicidar porque estoy mal. No se preocupe, en 2 meses yo creo que no alcanza. Déjeme, yo voy a hablar por usted para que no se suicide. Y si acaso, miren, ¿sabe que las religiones tienen en el centro la persona? Y usted va a decir algo a las personas que siguen, a los miembros de ese tipo, hablar, decir, mira, ten cuidado, porque de pronto lo que están haciendo es manipularte y están utilizando la Biblia. Ay, no me hable mal del pastor del cielo. No me hable mal porque es que ese sí es un hombre de Dios. Bueno, yo tampoco puedo juzgar eso. Yo no lo puedo hacer. Lo que sí debo decir es que tenemos que tener los ojos bien abierticos. Porque lo que tienen que compartirte acerca de la Biblia tiene que ser conforme a lo que dice la palabra de Dios. No tomar versículos sacados del contexto y manipularte. No puedes hacer eso. Para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Pero le hemos dedicado tanto tiempo a la religión y hemos llegado y podemos sacar como conclusión que la religión es algo malo y perverso. Y vamos a ver un texto bíblico que a mí me parece muy interesante. Y lo encontramos precisamente en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Para ratificar exactamente lo que estamos. Hechos capítulo 26. Vamos a mirar aquí. Precisamente Pablo tuvo algo maravilloso. Y aquí habla en el capítulo 26. Dice que Pablo fue apresado. ¿Saben por qué fue apresado Pablo? Por los religiosos de su tiempo, por los fariseos, por los sacerdotes de su tiempo. Y en Hechos capítulo 26, a él lo detienen y lo llevan delante de Agripa, el rey Agripa. Y resulta que Pablo está allí frente a este rey y Agripa no tiene ni idea por qué está allá. ¿Quién lo tomaron? ¿Lo tomaron a Pablo? Los religiosos de su tiempo, los fariseos, y lo llevaron allá para juzgarlo. Él estaba compartiendo, estaba predicando,
Él estaba enseñando acerca de Cristo y no acerca de una religión. Y ellos dijeron, este hombre nos está quitando pues la gente y tenemos que apresarlo. Lo apresaron y lo llevaron delante de Agripa para que lo juzgaran, porque eso era, en ese tiempo eso es lo que pasaba. Los mismos judíos no podían hacerlo. Entonces, ¿qué hacían? Como estaban sometidos por los romanos, ellos llevaban a las personas allí para que fueran juzgadas por los romanos y posteriormente los encarcelaban, los enjuiciaban y era el caso, también los mataban, los sacrificaban, bueno, en fin, depende. Le hacían un juicio después de eso. Dependiendo del juicio, los podían hasta matar. Y este era el caso, esto es lo que querían con Pablo. Entonces estaba ahí frente a Agripa. Y bien interesante cómo él está relatando ahí su conversión. Entonces dice en el versículo número 4, Pablo delante de este rey dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y él está hablando, Pablo está hablando de su vida antes de su conversión. Y dice cómo era su vida. En el versículo 5 ahí del libro de Hechos dice, en el capítulo 26 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y fíjense que ahí aparece otra vez la palabra religión. Hechos 26:5 habla de la palabra religión. Y él estaba diciendo: yo era un fariseo y seguía mi religión. Usted todos lo saben. ¿Y saben por qué dicen que todos lo sabían? Porque Pablo era muy conocido. Era muy conocido delante de todos. Y sigue relatando su vida anterior, la vida de Pablo. Y dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios por nuestro Padre. Vamos más adelante y vamos en el versículo número 9. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. ¿Ustedes sabían que él dio el voto? ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo fuera muerto, fuera apresado y fuera crucificado. ¿Quién dio el voto? Pablo. Y nosotros sabemos quién es el apóstol Pablo. Maravilloso. Pero fíjense cómo vivía él. Él vivía una vida religiosa. Vivía y moría por su religión. Vivía y vivía no solamente por su religión, sino por lo que le decían. Él era capaz de morir por sus líderes. Eso hace. Las religiones hacen eso. La religión, primero que todo, lo que vemos ahí en el versículo 4 y 5, es que la religión va en contra de Cristo. Todas las religiones van en contra de Cristo. Todas las religiones. Aún las que dicen que tienen la Biblia. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Aquí dice perfectamente que él persiguió a los cristianos. Pablo persiguió a los cristianos. Y perseguir a los cristianos, a los verdaderos cristianos, es perseguir a Cristo. Y eso fue lo que él hizo. Persiguió a hijos de Dios, a cristianos. Un ejemplo para esta: no, pero es que eso se ve en el tiempo de allá. Aquí no se ve eso. Sí se ve. Y un ejemplo lo vamos a poner así, sencillo. Resulta que el gobierno en Colombia dijo un día: el aborto es legal, bajo estos términos. ¿Cierto? Dijo eso aquí en Colombia, el gobierno. Resulta que se levantaron unas personas del gobierno, allí en el Congreso, y algunos también de Bogotá, diciendo: nosotros somos cristianos, nosotros sabemos que la vida es sagrada y la mujer no tiene derecho de quitarle la vida a un bebé. Eso se llama asesinato. ¡Ay! ¿No se nos vinieron encima? Que eso era parte de nuestra religión. Nosotros estamos hablando de religión. Estamos hablando de un concepto básico, que inclusive está en la Constitución, acerca de la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Ahí está en la Constitución. Pero nosotros, como somos cristianos, nos están diciendo: es que ustedes son cristianos. Ahí hay persecución. Y nos callaron. Y nos obligan a decir, a quedarnos callados, y nosotros no debemos callarnos. Claro que no. Eso se llama persecución. Y lo estamos viviendo ahora mismo. En todos los tiempos ha habido persecución. ¿Pero es contra nosotros?
Realmente no. La persecución es contra Cristo. Y ahí Pablo lo relató. En el versículo 9 y 11 dice que él lo hizo así de esa manera. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre, fíjense, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo mismo está relatando que todo lo que él hizo antes de conocer, antes de tener su verdadera convicción y conversión, fue para atacar el nombre de Jesús. De Jesús. Ahí está. Usted es un seguidor de Jesucristo. Usted tiene que tener muy claro que va a ser perseguido por sus ideales, perseguido por lo que Dios dice. Nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, tenemos persecuciones, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino y es la verdad y la vida. Ahora, nosotros vemos que hay cristianos camuflados, ¿no? Que no se sabe si realmente son cristianos, que hablan, dicen una cosa, pero realmente hacen otra, y bueno, pero eso no tiene nada que ver. El verdadero cristiano va a ser perseguido en todos los tiempos, y cada vez la persecución va a ser peor. La religión, todas las religiones persiguen a Cristo. Todas, así ni siquiera lo conozcan. Por ejemplo, usted habla con un musulmán y usted le dice, mira, Jesucristo es Dios. Lo matan. Usted vaya a tratar de compartir de Cristo en la ventana 1040, que es esa zona donde prácticamente, si usted es cristiano, tiene que estar camuflado. Y si usted habla de Cristo, seguro lo van a llevar a un juicio y lo van a encarcelar y hasta matar. Aquí hay persecución ahora mismo, en Colombia y en todos los lugares. Seguro. Hay persecución, pero contra Cristo. La religión también, el poder lo tiene el hombre. Lo vemos en el 9 y del 9 al 11. ¿Quién dirigió a Pablo antes de conocer a Cristo? Ahí lo dice claramente. Dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Pablo recibió poderes de los sacerdotes. O sea que todas las religiones están dirigidas por hombres, sometidos hombres a hombres. Las religiones someten hombres a hombres. Son los hombres que someten a los hombres. La Biblia dice que debemos estar sometidos a Dios, pero las religiones no dicen eso. Ah, pero es que la Biblia dice esto, pastor, o bueno, como si, y es que usted está diciendo otra cosa. No. Es lo que yo diga. Y el catecismo se lo sacan a usted. Por ejemplo, una religión que saca es el catecismo, ¿no? Las encíclicas, lo que digan en el concilio, lo que digan allá, eso es lo que vale. Pero si la Biblia dice otra cosa, ya saben que Martín Lutero tuvo problemas por eso, ¿no? Martín Lutero dijo, las benevolencias, las indulgencias, eso no existe en la Biblia para alcanzar la misericordia de Dios. ¿Y cómo así que nosotros estamos haciendo eso y que la gente salva por eso? No. Y eso no sabemos la historia, ¿no? Por eso digo, protesto por eso, porque ahí esas cosas no están escritas en la Biblia. Bueno, ¿qué dice la religión? Persigue a todo aquel que se opone a su religión. Las religiones son perseguidoras, persiguen. Volviendo al caso de lo que vimos en Bogotá en esta semana, es un gran ejemplo. Los policías persiguiendo a los jóvenes persiguiendo a los policías, el gobierno persiguiendo a la policía, porque también dice que en contra de los policías, justificando, o sea, todos persiguiendo. ¿Por qué? Ese tipo de religiones también hacen eso. El humanismo también. O sea, el humanismo hay un grupo de jóvenes o de adultos o de lo que sea, un grupo de hombres o mujeres, ¿sí? Con ideología. Y si se van en contra de ellos, a las buenas o a las malas, pero olvídense. Es lo que nosotros decimos, sí o sí. Pero es que no. Por ejemplo, estos chicos que tiraron piedra, que tienen ideología humanista, llegó gente a decirle, miren muchachos, las cosas con violencia no se van a arreglar, protestemos.
tenemos derecho, pero hagámoslo de forma pacífica. Ah, sí, claro que prestaron atención. Dañaron más de 50 calles, hubo más de 10 muertos en Bogotá. Las religiones son eso, son ciegas, totalmente ciegas. Usted métase en una religión y usted va a quedar absolutamente ciego y a expensas del nazarino que es el que está ahí dirigiendo el grupo. Eso hace la religión. Ciegos, siguiendo ciegos. Eso es. Las religiones son fatales, destructivas, acaban con sociedades, destruyen. Yo siempre he dicho, y hay gente que dice, ¡ay, pero por qué dice eso! Yo digo, ¿y usted cuál cree que es el principal problema de Colombia? Digo, la religión. Ese es el principal problema, porque por ese tipo de religiones que tenemos nosotros en nuestro país, justificamos a la persona. Muchas veces al principio fueron sometidos totalmente, castigados. Si usted no era de la religión oficial, entonces usted era castigado, usted era perseguido. Yo conocí casos que gente que no era de su, y el mismo cura dentro del pueblo decían que había que tirarle piedras a esa casa. Y estamos hablando de hace 30, 40 años más, hace poco. Son nefastas las religiones, destructivas, manipuladoras, obsesivas, todas las religiones. Por lo tanto, tenemos que decir claramente, para responder cuál es la verdadera religión, debemos decir ninguna, todas son una falsedad, todas las religiones son falsas, absolutamente todas las religiones. Y ya vimos claramente que las referencias que hace la palabra de Dios acerca del término religión, se habla más bien de adoración a Dios, que es diferente. Adoración, entrega, que tú entregas, que tú ofrendes algo a Dios, es diferente a la religión, totalmente diferente. Y no podemos sacar del contexto los versículos que aparecen en la Biblia. Tenemos que, por eso, estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla. Bueno, pero tenemos que mirar qué es exactamente. Podemos hablar mucho, yo creo que nos toca terminar en la próxima semana. Porque le hemos dedicado mucho tiempo a la religión y a mí no me gusta ese tema, pero a mí sí me gusta hablar del Evangelio. El Evangelio. Y vamos a hacer una referencia a ir a Gálatas. Gálatas. Realmente, lo contrario a la religión es el Evangelio. Y vamos a mirar por qué exactamente. Vamos a encontrar allí en Gálatas, capítulo 1. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturbáis y que quieren prevenir el evangelio de Cristo. Y vamos a dejarlo ahí. Resulta que la carta a los Gálatas es una carta ¿de quién? Del apóstol Pablo, de este hombre que sale de su religión. Y nosotros sabemos que la conversión, ¿no? La conversión de Pablo fue muy particular, ¿no? Porque iba camino a Damasco a perseguir cristianos, a apresarlos. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros sabemos que allí el Señor se le presentó, lo tumbó del caballo, tuvo una revelación del Señor y el Señor lo convirtió. El Señor dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí el Señor le da una nueva identidad, el Señor lo toca por gracia, el Señor levanta a Pablo y el Señor comienza a instruirlo, el Señor comienza a enseñarle, el Señor, alrededor de él hay personas que lo instruyen y bueno, ya sabemos, después de eso comienza los viajes misioneros y comienza a instituir. Donde va, levanta iglesias y deja líderes y se va. Y una de las iglesias, por supuesto, fue en Galacia, y él habla a los Gálatas, y él dice que estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que los Gálatas tenían un gran problema, que era que ellos se estaban alejando de la gracia. Fíjense lo que dice ahí. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que podemos mirar ahí claramente es que los Gálatas estaban saliendo realmente del concepto básico de lo que es el evangelio. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Porque si nosotros hablamos de religión, entonces tenemos que decir que el antónimo del evangelio, de la religión, es el evangelio. El evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿Qué había hecho Pablo? Pablo había ido exactamente lo que el Señor le había enseñado. Lo que el Señor le había enseñado, eso lo compartió. Primero, que el hombre es pecador por naturaleza. El hombre nace pecador. Y como el pecado obstruye una relación personal con Dios, es necesaria una reconciliación. Y ahí está el evangelio. Y la reconciliación es Cristo Jesús. Y que esta obra completa es la obra de Dios en el hombre. No es la obra del hombre, sino la obra de Dios en el hombre. Y allá en Efesios 2, 8, 9 lo decimos, ¿no? Porque por gracia somos salvos, ¿cierto? Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? El evangelio que Pablo había predicado y el cual el Señor Jesucristo mismo le había enseñado es un evangelio de gracia, es un evangelio de fe, es un evangelio de arrepentimiento, es un evangelio de considerarnos a nosotros mismos como pecadores delante de un Dios santo, 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 por el cual no podríamos tener ninguna relación sino a través de Jesucristo. Juan 14, 6, porque yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por él. Ese es el evangelio que él predicó. Hay muchas diferencias. En el evangelio lo primero que tenemos que ver es que la revelación es de Cristo. Ahí mismo lo podemos ver. Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta la diferencia? ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué dice estos versículos? Dios mismo le reveló a Pablo. Cuando nosotros decimos, no, es que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, efectivamente la Biblia dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, por decir, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Realmente saben qué fue lo que pasó ahí? Es esto. Yo también puedo decir que recibí, no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. El evangelio, a diferencia de la religión, es una revelación del mismo Señor Jesucristo para el hombre. Ahí está. Él no lo recibió de ningún hombre. ¿Y cómo recibimos entonces esto? Es una visión, un sueño, una experiencia. Muchas personas me han contado de sueños, que a través de un sueño el Señor les mostró, otros me dicen, no, es que yo estaba en una visión, y yo respeto a todas esas personas. Experiencias personales. ¿Sí me explico? Yo no puedo dictar doctrina aquí y decir, no, es que lo que Dios se revela a través de un sueño. Y si tú no tienes un sueño, perdiste el año. Dios se revela a través de una visión. Si tú no tienes la visión, entonces tampoco vas a ser salvo nunca. Tienes que esperar que Dios te dé una visión. Tienes que esperar que Dios te dé un sueño. Tienes que esperar que Dios... ¡No! Son experiencias personales. Yo no puedo decir a alguien que me venga a decir, no, es que yo a través de una visión, y yo hay unos hermanos muy queridos que me han dicho, me dicen, yo estaba de noche, vi una luz, ¿qué tal? Y el Señor, yo sé que en ese momento solo, me arrodillé y
bueno, digo, gloria a Dios. Es una experiencia personal muy hermosa y a mí me gusta que me cuenten eso, pero son experiencias personales. Personales. Yo no puedo decir, no, es que yo tengo que esperar que sean las 8 de la noche, irme a un lugar determinado, esperar. No. Son cosas como la multiforme gracia de Dios, como se le muestra a usted Dios. Pero lo único que tenemos que tener claro y que siempre va a ser la regla de oro es lo que dice el versículo 12, que eso no lo recibe usted ni lo aprende usted por medio de un hombre, sino por la revelación del Señor Jesucristo. Gálatas 1:12. La revelación del Señor Jesucristo. Inclusive la motivación de usted venir aquí o de estar escuchando la palabra de Dios no es por verme a mí, no es por escucharme a mí, es por escuchar la palabra de Dios. Es una revelación que Dios le da al Espíritu Santo obrando en su vida. Ven, vaya. No porque yo esté hablando bonito o feo, lo que sea, no. Ni ningún predicador. ¿Usted por qué va? Porque el Señor Jesucristo quiere revelar algo. Le quiere revelar algo. También vemos que el Evangelio, Dios es el que aparta al hombre por gracia. O sea que lo que tenemos que ver es que es la gracia de Dios. A diferencia de lo que hacen las religiones. ¿Qué hacen las religiones? Las religiones hacen buenas obras para alcanzar el beneplácito de Dios. Entonces yo hago cosas buenas para alcanzar la ley. Y finalmente la gloria se la robo, porque la gloria es para mí, no para Dios. Pero ¿qué hace la gracia? La gracia de Dios es la mano de Dios alcanzando al hombre. Esa es la gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos, y gracia es un regalo inmerecido. Entonces, ¿qué es verdaderamente la gracia? Es Dios alcanzando al hombre, no el hombre alcanzando a Dios. Nunca va a pasar. Usted puede hacer muchas cosas buenas para Dios, pero nunca va a llegar a la estatura de esto. Nunca va a poder agradar a Dios con sus buenas obras, porque las cosas más malas siempre van a ser superiores. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Señor, gracia, ten misericordia de mí. Que venga la gracia a mi vida, por favor, Señor. Yo no merezco nada. Por ahí estamos diciendo absolutamente nada, porque soy un pecador y te he ofendido, Señor. Pero quiero, Señor, que me alcance tu gracia, que me alcance tu misericordia. Y eso es lo que dice Efesios 2, 8, 9. Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y en tercer lugar, el Evangelio, el fundamento es Cristo. Juan 14, 6, que dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y en una revelación, ya para terminar, que Mateo 16, 13 y 18, vámonos a Mateo 16, 13 y 18. Este es un tema bien interesante porque habla de la confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces, digamos, la religión católica habla de que ahí está diciendo que Pedro es el fundamento de la Iglesia Católica y es el primer papa y todo esto. Pues realmente no. Ahí lo que está diciendo es algo bien interesante. Primero que todo, el Señor le dice, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dicen, no, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías. Bueno, algunos de los profetas que has reencarnado y estas cosas. Y dijo, bueno, pero eso no es tan importante. ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Entonces ahí el único que se atreve a decir es Pedro. Pedro le dice, Señor, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, le está diciendo, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Mesías, a ti hemos esperado. Entonces, ¿qué dice?
El Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y le dice, tú eres una roca. Pedro significa roca pequeña. Pedro significa piedrecita. Y dice, y sobre esta roca, o sea, lo que él había dicho, edificaré mi iglesia. ¿Qué era lo que él había dicho? La roca es lo que él había dicho. Y él había dicho que Cristo es el fundamento de la iglesia, que Cristo es el Salvador. Por lo tanto, nosotros tenemos que concluir claramente que el Evangelio, el centro del Evangelio, es Cristo. El centro del Evangelio no es una religión. El centro del Evangelio no es Pedro en este caso, como primer papa, como dicen la religión católica, no, sino es lo que él había dicho. Y lo que había dicho es que era Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos concluir lo siguiente, ya para terminar. Número 1, la religión es un invento, son ideas humanas, manipuladas por el enemigo, por supuesto. Ellos son títeres del enemigo, títeres de Satanás, claramente. Eso es lo que tenemos que decir. Manipulan a las personas, las enceguecen. Las personas, cual que están metidas, sumergidas en la religión, no les importa nada más. Usted puede hablar con ellos y les puede convencer, pero realmente el único que puede convencer a esas personas de salir de su religión es el Espíritu Santo. Y es lo que me pasó a mí. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que únicamente te puede decir, mira, te voy a quitar el velo que tienes en los ojos y vas a ver con claridad de qué se trata todo. Y es el Dios mismo obrando. Por gracia. Y sabemos que realmente lo que nosotros seguimos es a Cristo. Por lo tanto, tenemos que hablar de una relación personal, no de una religión. Relación que nosotros teníamos rota. No teníamos ninguna relación con el Señor, con nuestro Dios Padre. Pero vino a ser restaurada por medio de Jesucristo. Ese es el Evangelio, realmente. El Evangelio son las buenas noticias. Que el Señor Jesucristo vino aquí sobre esta tierra para darnos salvación y vida eterna. Porque Él es Dios. Y como Dios, era el único que lo podía hacer. Por lo tanto, el centro de nuestras vidas no es un hombre. El centro de nuestra doctrina no es un hombre, no es una religión, sino es Cristo. Y ahí empieza todo. Ahí comienza una nueva vida. La Biblia dice, Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sabe quién colocó eso? ¿Sabe quién escribió eso? Nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, aquel que tenía como religión, su religión, el centro de su vida. Un día dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara, Señor. Por lo tanto, Señor, no seguimos una religión, no seguimos a hombres, aunque tú has instituido, Señor, a hombres como líderes, y es necesario obedecerles, es necesario respetarles, a aquellas personas que están en eminencia, porque eso dice tu palabra, Señor, y debemos orar por ellos también. Pero realmente nuestra vida, Señor, no se rige por hombres, sino eres tú, Señor, quien la dirige. Porque por gracia hemos sido salvos, Señor. Un regalo inmerecido, Señor. Gracias por esa relación personal, Señor. Gracias por esa relación que un día, Señor, estaba rota y Jesucristo vino a darnos salvación, redención y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por las buenas nuevas, Señor. De Jesucristo, Señor, ha venido a ser el centro de nuestras vidas. Aquellos que hemos reconocido que somos pecadores y necesitados de ti. Tu palabra dice que si lo hacemos, una nueva vida empieza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso te alabamos y te glorificamos, te bendecimos y te honramos, Señor, por la salvación, porque por gracia
este regalo inmerecido, somos salvos, Señor. La obra la has hecho tú, Señor, no ha sido el hombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.